Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos al curso Excel Básico 2016. Continuamos hoy con el tema de fórmulas. Dentro del tema de fórmulas hay un tema que es esencial cuando se trabaja con fórmulas y son los mensajes de error. Los mensajes de error son información que nos brinda Excel cuando cometemos algún error al digitar o al ingresar mal un dato, o cuando eh, insertamos una fórmula con una referencia que ya no se encuentra, una referencia que hemos eliminado. Hay diferentes tipos de error que nos muestra Excel. Aquí en esta tabla que les he montado, pueden ver unos errores que se presentan frecuentemente en el sistema. Entonces voy a mostrarles por qué se da este error y cómo se podrían o cómo se podría solucionar. Entonces, el primer error que nos presenta es las almohadillas. Esas almohadillas mmm, nos, nos indican varias cosas. La primera de ellas es cuando tenemos un número muy grande y que se sale, que no alcanza a abarcar toda la celda, entonces nos muestra almohadillas, como vemos en el ejemplo. Tenemos un número, pero ese número lo vemos en la fórmula, pero si nos vamos a la celda, en la celda nos aparecen almohadillas. Eso quiere decir que la celda está muy pequeña para ese número tan grande. Entonces lo que hacemos es simplemente agrandar la columna para que nos quepa todo nuestro número y ya hemos corregido el error. Otra posibilidad para que nos aparezca el error de almohadilla es cuando hemos digitado un número negativo y ese número negativo le hemos dado un formato de fecha. Entonces el sistema arroja de que las fechas y las horas negativas o demasiado largas se muestran como almohadilla. Ahí nos está diciendo que esto es un número negativo que tiene un formato de fecha y los formatos de fecha y de hora no pueden ser negativos, por lo tanto nos muestra el error como almohadilla. En este caso, lo que podríamos hacer es eliminar o cambiar el formato de la celda a un formato normal y él automáticamente me quita el error y me deja el número como tal. Continuamos con el error de nombre. El error cuando nos aparece nombre con un signo de interrogación nos está indicando de que el Excel no entiende el contenido de la fórmula. Esto se presenta cuando se digita mal un número o cuando ingresamos mal una función. Por ejemplo, en este caso, yo le he colocado intencionalmente sumar, entendiendo de que no hay una función sumar en Excel, sino hay la función suma. Si le damos suma, pues él nos muestra la función suma, la cual este tema no lo hemos mirado, no lo hemos tocado, pero Excel tiene unas funciones predeterminadas, entre ellas sumar, promedio, las cuales miraremos más adelante. Entonces, yo intencionalmente le puse sumar, pero yo lo que quiero es suma. Corrijo la función y ahora sí me suma los dos valores. La otra posibilidad para que nos salga nombre es cuando estamos sumando texto. Estamos sumando unos textos y los argumentos de las funciones son números, referencias a otras celdas o cadenas de texto, pero esas cadenas de texto se aplican cuando trabajamos con funciones
como sumar, como la función sí o la función buscar. Entonces, cuando hemos digitado unas letras como argumentos de nuestra función, el cell nos está diciendo que esos argumentos no son válidos para una función de suma. Continuamos con el error de valor. El error de valor se presenta cuando algunos de los argumentos que se pasan en la función no son del tipo correcto. Es parecida a la anterior, pero aquí le estoy diciendo que me está sumando unos valores, me está sumando unos cadenas de texto que se reconoce cuando se colocan comillas dobles en un texto. Pero como recordamos, sumar no me suma cadenas de texto, sino él me suma son valores. Entonces se le está diciendo el valor, quiere decir que el valor que está ingresando como argumento de la función no es válido porque la suma no recibe ese tipo de argumentos. Seguimos con la error ref. El error ref hace referencia a que una fórmula ya no tiene un elemento ya no tiene, sino le han eliminado o le han borrado un elemento de la función o de la fórmula. Aquí en el ejemplo yo puse promedio y que me sacara el promedio del valor 1 y del valor 2, que es 45,90. Entonces, si yo hago lo siguiente, si yo elimino el valor 2, eliminando la fila, él me va a botar ref. ¿Por qué? Porque está diciendo, estoy sacándole el promedio a un valor, a la B11, y aparece ref, quiere decir que el valor lo han eliminado. Han eliminado el valor, ref que integra la función promedio, por eso me aparece ref de referencia, que no aparece no hay una referencia de ese valor en la fórmula, que la referencia de esa fórmula ha sido eliminada. Continuamos con el de divide 0. ¿Qué quiere decir este error? Que es que los números no se pueden dividir en 0. Aquí yo tengo una división 7800 sobre 5 y me da 1560. Si yo quito el 0 y quito el 5 y pongo el 0, me va a salir división entre 0, que no se puede dividir un número entre 0. El NUN, el error de NUN que sigue, hace referencia a que Excel no puede mostrar el resultado de un cálculo cuando el cálculo es demasiado grande o demasiado pequeño. En este ejemplo yo he colocado la potencia, que me saque la potencia de un número, el número es 5000, y que me lo eleve a la potencia 100. 5000 elevado a la 100 es una cifra muy grande que Excel no alcanza o no puede tomar o no puede mostrar. Entonces él por eso me muestra NUN de número, que el número es demasiado grande o pequeño para mostrar. NA hace referencia al que el valor que está buscando no se encuentra en la tabla que hace referencia. ¿Qué quiere decir esto? Para esto he utilizado una función que se llama buscar B. Esta función básicamente lo que hace es buscar un valor dentro de una tabla y me muestra lo que hay en la columna que yo le indico. Entonces hagámoslo desde cero.
para mostrar cuál es la utilidad de este error o por qué se presenta este error. Yo le doy igual, le doy buscar, solamente buscar B, ya después miraremos cómo es el trabajo que le buscar B. Yo le estoy diciendo que dice valor buscado, yo le digo que me busque la palabra taja lápiz, listo. Ahora le doy punto y coma, él me dice, me resalta mostrar matriz buscar en, entonces que me busque esa palabra y selecciono la tabla de valor, de la tabla que tengo aquí al lado. Listo, estoy diciendo que me busque taja lápiz en esa tabla. Ahora le digo indicador de columnas. ¿Qué quiere decir? Que me muestre lo que hay en la columna. En este caso tengo dos columnas, en la columna 2. Y valor ordenado, que me muestre coincidencias aproximadas. Y 0. Y cierro mi fórmula. Mi función. Entonces, como podemos ver en la tabla donde dice artículo valor, artículo hay esferos, hay cuadernos, hay carpetas, hay colores, hay borradores y hay rotulador, pero no hay taja lápiz. Por lo tanto, él va a buscar en esa tabla, va a hacer un recorrido por cada una de las filas. Al darse cuenta que no hay el valor buscado, le busca NA, no aplica. O sea, no se encuentra ese valor dentro de la tabla. Y efectivamente me aparece NA, quiere decir que no está ese valor en la tabla. Y por último, vamos a ver el nulo, el error de nulo. El error de nulo hace referencia cuando la intersección de dos rangos no comparte una celda en común. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. Entonces yo ya les indico, tengo aquí un rango de la D8 a la F19. Ahora voy a dar otro rango, un rango de la G10 a la I10, por ejemplo. Entonces ahí podemos ver que no hay una intersección o no se encuentran los dos rangos. Cuando no se encuentran o no hay una celda en común entre los dos rangos, él me bota el error de nulo. ¿Por qué? Porque no hay una intersección entre las dos. Esto es cuando se trabajan con rangos, con intersección de rangos. Se presenta este error de nulo. Así hemos visto los principales errores que se presentan o que nos muestra Excel. Ahora, como pueden ver, hay una especie de solapa verde en la esquina superior izquierda de la celda donde está el error. Si nos ubicamos en la celda, nos va a aparecer un símbolo de advertencia. Dándole clic allí, nos aparecen unas opciones. Error en valor, nos dice cuál es el tipo de error que hay. También nos dice que ayuda sobre este error. En ayuda sobre este error nos especifica la información para el tipo de error. Entonces que le damos clic allí, él nos muestra una ayuda de por qué se dio ese error y nos brinda una información de cuáles son las posibles causas del error y cómo se puede solucionar. Como podemos ver, es una información bastante larga, entonces es importante que si se llegase a presentar y no sabemos muy bien por qué se nos da este error, entremos a la ayuda del error y él nos dice cuáles son las causas
por las cuales se está presentando ese error. Hay otra opción que es mostrar pasos de cálculo. ¿Qué quiere decir? Que muestra los pasos que llevan al error. También dice omitir error, que es si yo le doy permitir o si yo le doy clic en omitir error, que hace es que acepta la fórmula tal como se indica, entonces me omite el error, ya lo paso por alto. Y modificar en la barra de fórmulas quiere decir que permite editar la fórmula para arreglar el error. Si sabemos cuál es el error y cómo solucionarlo, vamos a la barra de fórmulas y ya podemos editar la fórmula para corregir ese error. Y por último tenemos la opción de opciones de comprobación de errores. Dándole clic allí se abre esta ventana, opciones de Excel, y nos presenta pues las reglas de verificación de Excel, donde nos dice cuáles son las reglas que interpreta Excel para mostrar el error. Entonces, celdas que contienen fórmulas que dan como resultado un error, fórmula de columna calculada, fórmulas que omiten celdas en una región. Entonces, son las diferentes reglas que Excel tiene para generar los errores. Entonces, ese es el tema, o este ha sido el tema referente a errores en Excel. Entonces, cuando se les presente un error, ya saben qué deben hacer para poder solucionarlo o a qué hace referencia. Si no llegasen a saber, tienen la ayuda del error, donde les indica dónde pueden o qué pueden hacer para solucionar este error. Entonces, con esto hemos concluido todo el tema de fórmulas. Como pudieron observar, el tema de fórmulas abarca varios temas, pero he tratado de darlos en forma muy específica para que puedan entender y comprender bien este tema. En el siguiente video vamos a ver todo lo referente a funciones, que es un complemento de fórmulas. Entonces, les deseo lo mejor. No olviden suscribirse al canal de Maidaco, donde constantemente iremos subiendo videos referente a estos temas y a otros más. Entonces, no siendo más, les deseo lo mejor. Muchas gracias a todos por ver este video y hasta pronto.